Centro Familiar Cristiano de Santander presenta este mensaje predicado en una de nuestras reuniones. Esperamos que sea de mucha bendición para tu vida. Traemos hoy ante tu altar nuestras coronas, levanta tus coronas. Queremos darte lo mejor de nuestras vidas. Muy bien, entre lágrimas estoy peleando un poquito. Pero sobre todo estas lágrimas son de gratitud, de unas gracias. Nosotros venimos aquí con las piernas temblando, siempre lo cuento. Y entre tanta gente que prometió, sí, le vamos a ayudar, muchos desistieron por el camino, como a veces pasa, ¿verdad? Pero esta familia fue fiel y desde que llegamos a España fue nuestra familia de sangre. Nosotros podemos ir a su casa, dormimos como sea, en el colchón, en el sofá, somos familia. Y siempre ese cariño de familia nos dieron. Dana para mí es la prima que César no tiene aquí en España y Cesarito le conoce desde niña. Y nuestro corazón está muy agradecido porque siempre vamos a Madrid y posamos en su casa, como si hubiéramos crecido juntas con Lidia, ¿verdad? Muchísimas gracias, familia. Diría más cosas, pero se me cierra la garganta. Con cariño. El Centro Familiar Cristiano Santander quiere honrar a la familia pastoral González Cáceres por ser primicia de sembradores en Santander. Fiesta de primicia del CFC, 17 de enero de 2016. Muchas veces, cuando das, nunca piensas en que te van a reconocer. Porque cuando Dios toca tu vida realmente puedes tener un corazón dadivoso, porque yo nunca fui tan dadivosa cuando era sin conocer al Señor. Siempre me gustaba más comprarme los zapatos, perfumes y ropas que dar. Pero Dios nos dio la honra y la gracia de poder ser, tal vez aportar un poquito y creer aquí en ellos, porque le conocíamos desde allá y sabíamos que si Dios estaba en medio, todo iba a salir bien. Y mi esposo anoche dijo muchas cosas sobre el de abandonar el proceso, ¿no? Y cuando uno se mete, y yo le digo algo, y esto le voy a decir a todos los que están sirviendo, porque lo siento en mi corazón aquí en la iglesia, que muchas veces en tu mejor momento, cuando todo parece que florece en tu vida, vendrán los golpes. Pero ten fe, ten fuerza, no abandones el proceso. Porque cuando Dios tiene propósito en lo que haces y en lo que dices, Él te recompensará. Gracias, iglesia. Gracias, porque me acuerdo que cuando vinimos aquí era casi diciembre cuando empezamos la iglesia en otro local y ahí estaba mi hijo. Me hace acordarme mucho a él porque le gustaba mucho tocar la guitarra. Él no cantaba, pero él hacía esto. Y tengo un video grabado que cuando estuvimos allí, el pastor, la pastora y César eran el grupo de alabanza que habían puesto una alfombra y mi hijo era un terremoto y de repente yo lo veo venir y yo digo, Dios mío, ahora qué va a hacer, ¿no? Y se sube y le hace a César así con el culito como diciéndole, y él estaba así y le miraba la mano al pastor con la guitarra y él tocaba y cuando terminaba él paraba y bajaba los ojos, yo atenta ahí
muerta de nervios porque decía, esto va a tumbar toda la alabanza, va a hacer cosas. Y unos meses después le compramos una guitarra pequeña, que lo tengo ahí marcado con su dedo y todo. No es que lo adore, sino queda como testimonio de que por mi casa pasó alguien que adoró al Señor y que hemos sembrado en esta tierra tan amada que es España. Y estamos tan agradecidos a Dios por cada uno de ustedes y por lo que vendrán. Amén. Que el Señor les bendiga. Quiero hablarle de los efectos positivos de honrar a Dios. Diga conmigo, efectos positivos de honrar a Dios. Hay efectos positivos sobre tu vida y sobre mi vida de honrar a Dios. Lo hemos oído, pero quiero volver a leerlo. Proverbios capítulo 3, versículo 9. Proverbios capítulo 3, versículo 9. Vamos a leer este versículo juntos. A ver, 1, 2, 3. Honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos. Y el 10 dice, y serán llenos tus graneros con abundancia y tus lagares rebosarán de mosto. Quiero que me preste atención. ¿Tienen todos sobres ya? ¿Sí? ¿Los niños se van o se quedan? Eso va a ser después de la prédica. Gracias. Muy bien. Gracias. Así me gusta. Escúchenme. Quiero que proyectemos Proverbios 3:9. Y quiero detenerme en una palabrita que aprendí. ¿Qué dice la primera parte? Honra a Jehová con. Diga conmigo, con. Así como la deshonra se ve, la honra se tiene que ver. Cuando la Biblia dice honra a papá y a mamá para que te vaya bien, pero usted nunca le llama por teléfono, usted nunca sabe cómo está, pero tú honras, hombre, yo oro por él de vez en cuando, yo le honro. No, la honra, diga conmigo, la honra se ve. Por eso dice honra a Jehová con tus bienes. Las primicias, que hoy es la fiesta de primicias, es una forma de honrar a Dios según Proverbios. Es una de las formas de honrar a Dios. Primicias, la palabra hebrea para primicias es bikurim. En el original, en el Antiguo Testamento, la palabra hebrea para primicias es bikurim, así como suena, y significa una promesa por venir. Es una traducción literal de la palabra en el Antiguo Testamento, una promesa por venir. Significa la palabra bikurim. Quiere decir que la primicia, usted y yo damos primicias. Lo repetí tantas veces, pero siempre me hace bien a mí volver a decir. La primicia no lo damos porque nos fue bien. La primicia damos para que nos vaya bien. Una promesa por venir. El fundamento de la primicia es prioridades correctas. Diga conmigo, prioridades correctas. Para eso damos primicia. La primicia practicamos, el Centro Familiar Cristiano practica el principio de las primicias porque quiere establecer en su vida, en su familia, en su casa, prioridades correctas. Ese es el fundamento de por qué practicamos las primicias. Ahora, yo quiero en 20 minutos conectar la primicia con la honra. Voy a conectar la honra con la fe. Voy a conectar la fe con el favor de Dios. Voy a conectar la incredulidad con la falta de honra. Y por eso necesito estos 20 minutos que me preste toda su atención. En la Biblia, cuando hablamos de honra, la palabra honra significa respeto, reverencia, valor, estima, considerar algo precioso, considerarlo algo más importante que otros valores e incluso enaltecer los valores de alguien. Eso es honrar. Y en la Biblia, hoy va a ver usted conmigo, la honra es una moneda de cambio de altísimo valor. La honra es una moneda de cambio de altísimo valor. Cuando usted conoce el Padre Nuestro, ¿cómo comienza el Padre Nuestro?
La palabra santificado es honrado sea tu nombre. Quiere decir enaltecido. Tu nombre sea más importante que los otros nombres. Tu nombre sea lo primero en mi vida, honrado. Por eso es que a veces continuamos con el Padre nuestro, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hagas tu voluntad, perdona mis ofensas. Y dice Dios, pero si tú no me honras, empezar por honrar a Dios, eso es lo que va a marcar la diferencia en nuestra vida. Por eso el capítulo de Malaquías, capítulo 1, 2, 3, usted lo lee, el meollo de la cuestión, el centro de Malaquías es que Dios no está contento porque hay un pueblo que no está honrando. Por eso dice Malaquías 1:6, si yo soy papá, ¿dónde está mi honra? Si yo soy padre, ¿dónde está mi honra? ¿Por qué? Ustedes me dicen, Padre nuestro que estás en los cielos, si yo soy padre, ¿dónde está mi honra? Primera de Samuel capítulo 2, versículo 29 al 32, dice, es la historia del niño Samuel. Primera de Samuel capítulo 2, versículo 29. ¿Por qué habéis hollado el sacrificio, mis ofrendas que yo mandé ofrecer en el tabernáculo, si has honrado a tus hijos más que a mí, engordándoos de lo principal de todas las ofrendas de mi pueblo Israel? Por tanto, escúcheme, Jehová Dios de Israel dice, yo había dicho, diga conmigo, había dicho, que yo había dicho, dice Jehová, que tu casa y la casa de tu padre andarían delante de mí perpetuamente. Mas ahora ha dicho Jehová, nunca yo tal haga, porque yo honraré a los que me honran y los que me desprecian serán tenidos en poco. He aquí vienen días en que cortaré tu brazo y el brazo de la casa de tu padre, de modo que no haya anciano en tu casa. Verás tu casa humillada mientras Dios colma de bienes a Israel, y en ningún tiempo habrá anciano en tu casa. Ahora, ¿qué está pasando aquí? Pongámonos de acuerdo en lo que conocemos la historia. Si no lo conoce, vaya en casa, léalo. Yo le cuento la verdad. Elí, el sumo sacerdote de la casa, sus hijos no les importa absolutamente nada. Dice que caen en fornicación en la puerta del templo con las mujeres. Engañan, mienten, roban. Pongámonos de acuerdo que Dios puede usar varias palabras para reclamarle a Elí. ¿Pero qué usa? Honra. Si tú no me honras, yo tampoco te honro. Por eso le dije que la honra es una moneda de cambio. La forma que usted le trata a Dios es la forma que Dios le va a tratar a usted. La forma que yo le trato a Dios es la forma que Dios me va a tratar a mí. ¿Ah? ¿Cuál fue el pecado de Caín? ¿Cuál fue? Porque el pecado de Caín, Génesis 4:3, y aconteció andando el tiempo que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová, y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas. Ahora la versión Nueva Traducción Viviente, una versión más popular, dice esto, escúcheme: al llegar el tiempo de la cosecha, Caín presentó algunos de sus cultivos. Al llegar el tiempo de la cosecha, Caín presentó algunos de sus cultivos como ofrenda para el Señor. Abel dice que también trajo una ofrenda. Esta palabra ofrenda, quiero que se quede con esta frase que le digo, esta palabrita. Esa palabra ofrenda en el Antiguo Testamento es miná, M-I-N-H-A. Trajo su miná. La palabra ofrenda es miná. Y trajo lo mejor de las primeras crías de los corderos de su rebaño. Ahora, ¿cuáles son las diferencias entre estas dos ofrendas? Caín trajo el fruto de la tierra con todo su esfuerzo, y Abel trajo Caín trajo lo mejor de su ofrenda, porque él seguramente trajo lo mejor, y Abel también. Ahora escúcheme, ¿cuál es la diferencia? ¿Por qué Abel aceptó y Caín no? Cuando Caín empieza a cosechar, se acuerda de que tenía que traer una ofrenda. Cuando él empieza a cosechar, Abel, ¿qué hace? Cuando ve que la oveja se pone gorda y dice, uy, va a tener una cría. Dice Caín, ¿la comemos en mi cumpleaños? No. Esto es para Jehová. Yo no sé cuánto tiempo, no tengo aquí algún pastor de ovejas. ¿Cuánto tiempo se embaraza una oveja? ¿No? Antonio, ¿lo sabes tú? ¿Cuánto tiempo se embaraza una oveja? 9 meses.
Ese dato se me escapó. Pero ese tiempo, escúcheme, ese tiempo dice que Abel lo consagró a Dios. La primera diferencia es que Caín, cuando llegó el tiempo de la cosecha, dice, yo voy también, yo también voy a adorar a Dios. Algunos esta mañana dicen, uy, hoy es el día de primicias. Ay, ay, ay. Bueno, vamos a ver si un chino está abierto por ahí. No es que esté mal, no es que esté mal, pero cuando Dios es prioridad, usted se prepara en el mes. Y Abel se preparó antes. Abel puso en su vida prioridades correctas. Pero es importante ver que Dios no condenó a Caín. Porque Caín se enfada y luego mata a Abel. ¿Ha oído esa historia? Caín mata a Abel. Pero Dios, cuando la traducción popular dice, Dios no miró con agrado o no fue propicio a la ofrenda de Caín. ¿Por qué? Porque fue una miná, fue una adoración así de paso. Por eso quiero conectar, honrar con la fe, el favor de Dios. Porque Hebreos nos enseña, por la fe, Abel dio más excelente sacrificio. ¿Se acuerdan? ¿Sí? Por la fe. Abel dio más excelente sacrificio. La palabra utilizada entonces en Génesis para ofrenda es miná. ¿Y sabe qué significa? Describe un momento de gratitud, describe un momento de reconciliación con Dios y describe un momento de sublime adoración. Gratitud, reconciliación y adoración. Eso es miná. ¿Y usted cree que se puede hacer reconciliación, gratitud y sublime adoración de paso? No se puede. Caín vino y lo hizo de paso. El pecado de Caín es deshonrar a Dios con sus bienes. Deshonrar a Dios. Por la fe, Abel dio más excelente sacrificio. No busquémosle más vueltas. Pero Caín a lo mejor era malo. No, lo tomó de paso. Lo tomó de paso. La ofrenda de Abel fue más excelente. Según vimos en Génesis en lo físico y en Hebreos en lo espiritual. Ahora, la honra está íntimamente ligada a la fe. ¿Por qué? No se puede honrar a alguien si no se cree en alguien. Y quiero ser práctico aquí. La mayoría de amigos que usted conoce en su casa o en su vecindario o en el café que toma, la mayoría de amigos honran al gobierno. Dígalo, ¿qué? No, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no creen en el gobierno, ¿sí o no? No creen en el presidente, no creen en los que son electos ahora. ¡Oh, y este ahora y este! ¡Uy! El otro por lo menos robaba menos y ahora ¿O no? No escuchamos eso. Satanás, escúcheme, quiero ser serio en ello. Satanás sistemáticamente está desplazando la honra de la iglesia. Y usted va a escuchar, yo me puse triste porque he oído en comentarios de radios y emisoras cristianas diciendo, estos gobernantes, por poco no le dice hijo de su madre, a estos tontos y estos, aquellos que roban y acá. Y digo yo, pero si la palabra dice, honra al rey, honra a todos los que están en eminencia, escúchenme bien. A usted y a mí no se nos ha preguntado si nos gusta o no nos gusta el que está en autoridad. Solo se nos pidió orar por ellos. Y esa es la parte que nos cuesta. Pero usted no conoce a mi jefe. No, usted solo tiene que orar por él. ¿Se acuerdan? Hace 3 sábados prediqué aquí. Muchas veces, o la mayoría de las veces, las bendiciones vienen disfrazadas en gratitud y agradecimiento al jefe. Y Dios dice, decide, en febrero voy a bendecir a Julio a través de su jefe. Y Julio empieza a blasfemar contra su jefe, a maldecir. Cerramos el grifo, porque por allí va a venir la bendición. Y ahora lo cerramos. Centro familiar.
La honra está íntimamente ligada a la fe. No se puede honrar a alguien si no se cree en él. Algunos te dicen, pero yo creo en Dios. Pero tú lo honras. Ah, no, esa parte ya no. Pero yo creo. Escuche, la honra es una moneda de intercambio altamente costosa, valga la redundancia, en la Biblia. La forma que tú y yo le tratamos a Dios va a determinar cómo Dios nos trata. Porque Él dice, yo honraré a los que me honran. Y los que me tienen en poco serán tenidos en poco también. Entonces hoy, antes de traer tu ofrenda, tu primicia, antes de traer, considera cómo está el corazón. ¿Honramos a Dios? ¿O es que, porque todo el mundo lo hace? Marcos capítulo 6 hay una historia. Jesucristo hablando dice, os digo que no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra. Y eso pasa a veces. Honran al profeta, al pastor en la iglesia, pero llega a su casa y no hay honra. Y Jesús dice, escúchenme, porque aquí voy a conectar con la fe. Jesús dice, no hay profeta sin honra sino en su propia tierra. Y el relato concluye diciendo, hablando Marcos dice, y no pudo hacer allí muchos milagros, salvo que sanó unos pocos imponiendo las manos, y estaba asombrado ¿de qué? De la incredulidad de ellos. Si no crees, no honras. Si no honras, no tienes fe. ¿Sí estamos de acuerdo? Cuando traigas tu primicia, tu ofrenda hoy, preséntalo con fe, porque tú honras a Dios. Por eso dice Hebreos 6, sin fe es imposible, porque el que se acerca es necesario que crea que existe Dios. Dios está allí. Pero a veces no honramos a Dios y queremos tener fe. Las dos cosas no van por separado. Si no hay fe, no hay honra. Si no honras, no crees. No se honra, no se valora, no se respeta aquello en el cual no se cree. Y es más, no hay una relación sincera en un matrimonio cuando alguien no honra a Dios. Me voy a meter en terreno delicado, pero sé que le va a ser útil. Si el esposo le roba a Dios, le engaña a Dios, ¿qué le da la seguridad a la esposa de que no le va a engañar también? Mi esposo no va a la iglesia. Ah, pero buena gente. Es buenísima, ¿no? Yo no. Si el esposo no honra a Dios, ¿cuál es la seguridad de que va a honrar a su esposa? Porque si no hay honra, o sin honra, mejor dicho, no hay buena relación. No hay buena relación sin honra. Por eso cuando estudiamos sobre el diezmo dice, para aprender a temer a Jehová. Para aprender a temer. Para eso damos el diezmo. Temer a Dios se aprende. Para aprender a temer a Jehová. Por eso cuando la hermana viene, la señora viene y dice, mi esposo no honra, no da su diezmo ni primicia, eso no le toques. Pero para él yo soy la única. Y claro, nosotros como pastores tenemos que decir, sí, eso está bien. Pero si va en contra de la Biblia, escuchen, centro familiar, si no hay fe no hay honra, porque no honramos lo que no creemos. No hay relación sincera si no hay honra. En un matrimonio no hay honra si no hay Dios de por medio en primer lugar. Y con esto termino. Si yo estoy predicando aquí y alguien gritara mi nombre, allá de atrás, Jesús grita mi nombre, ¿qué hace? ¿Qué consigue Jesús? Diga conmigo, llamar mi atención. Yo estoy predicando y él dice, Julio. No me di cuenta quién es. Sigo predicando. ¿Qué es lo que hizo Caín? Llamó la atención de Jehová.
pero no atrajo su presencia. Si usted y yo honramos a Dios con un corazón sincero, no solo llamamos su atención, sino que atraemos su presencia. ¿Quiere su presencia? Honre a Dios. ¿Quiere una buena familia? ¿Cuántos quieren una buena familia? ¿Cuántos quieren un 2016 sin discusiones? Sí, ¿verdad? Yo no creo en ese Dios. Escúcheme, estoy terminando. No creo en ese Dios que dice, ay, me encanta cuando Julio discute con Zuni. Ah, sí, aprende. Venga, oféndela, ve, ahí aprende. ¿Cuántos tienen ese Dios? Yo no tengo ese Dios. Yo tengo un Dios que cuando yo estoy enfadado con mi esposa dice, ay, me duele. ¿Cuándo vas a aprender a tratarla, a honrarla? Yo tengo ese Dios. Y escúcheme, si queremos un 2016 de bendición, la moneda de intercambio se llama honra. Honra a Dios y serán llenos tus graneros. Honra a Dios y todo te irá bien. Honra a Dios y obtiene el favor de Dios. ¿Cuánto dicen amén? Amén. La palabra dice, yo honraré a los que me honran. No tengo el tiempo de desarrollarlo, pero sé que aquí hay líderes y son bastante curiosos y van a averiguar lo que les digo. Me llamó la atención el versículo que leí. Cuando conquistes Jericó, no toques nada, porque toda la ciudad será ¿qué? Anatema a Jehová. Toda la vida yo entendí que esa ciudad es maldita, pero luego me llamó la atención del por qué va a ser anatema para Jehová. Maldita, pero también es para Dios. Y luego Dios dice, no vas a tocar nada del oro, de la plata, del bronce. Todo lo que consigas de Jericó lo vas a traer a los tesoros de Jehová, que estaba en el templo. Y digo yo, pero ¿cómo puede ser que una ciudad maldita diga a Dios, dame solo lo oro, plata, bronce, todo lo bueno, llévelo al templo, el resto? Entonces empecé a estudiar. La palabra anatema es separado para uso religioso, apartado para. Eso es originalmente lo que significa. Y cuando usted ve la historia, Israel saliendo de Egipto, toda la generación muere en el desierto, exceptuando a Caleb y a Josué. Y Josué va a entrar a conquistar Jericó. ¿Cuál era la primera ciudad que ellos iban a conquistar? Jericó. Entonces, ¿Jericó qué es? Diga conmigo, primicia. Jericó era la primicia. Y Dios dice, no me vas a tocar nada de allí. Eso es mío. Luego lo que venga, yo te lo voy a dar. Y te lo voy a dar con creces. Pero no me toques eso, porque no te vas a maldecir tú detrás de lo que me prometiste que me ibas a dar. Y entonces empecé a estudiar y encontré el Levítico 27, aquellos que quieren estudiar, que cuando uno es declarado anatema para Jehová, es que cuando uno se aparta y dice, esta primicia, este primer sueldo, este primer día, el primer día de venta, el primer día de mi cosecha, el primer día de mi trabajo, esto es para Dios. Y cuando se nos ocurre tocarlo, porque ya lo prometimos, nos va mal. Jericó era la primicia, y a alguien se le ocurrió tocar algo de allí. Y claro, hubo una pérdida tremenda, porque no entendieron de que debían darle a Dios primero. Diga conmigo, Dios primero. Y lo demás se me da añadido. Dígalo. Amén.